Ok, entonces la sesión anterior nos quedamos utilizando el módulo de empleo e ingresos, ¿no? Habíamos corrido todo esto y la última variable que creamos era inclusión financiera, que básicamente era si la persona accedía a algún tipo de producto bancario financiero, si tenía alguna cuenta bancaria, si tenía eh, una tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Si tenía algún producto, estaba incluido financieramente. Una de la principal información de este módulo es saber los ingresos de las personas, tanto ingresos laborales como cualquier otro tipo de ingresos, por transferencias privadas, transferencias públicas, regalos, eh, lo que sea ingresos para la persona, también se puede estudiar con ese módulo. Pero hay un problema, y el problema es que los ingresos tienen diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, eh, yo trabajo en la universidad y me pagan mensualmente en dinero, en soles. Pero hay otras profesiones u oficios donde pagan en especies o en especias, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajas en el sector agrícola, a veces te pagan con sacos de papa, sacos de arroz. Cuando trabajas quizás en el mercado, te pueden pagar con carnes, con vegetales. No es dinero, pero sí es un tipo de ingreso. Entonces, hay que estandarizar eso. Hay otros tipos de pago. Por ejemplo, quizás no te pagan en dinero o no te pagan en especias ni en productos, pero quizás te hacen un descuento o te dan algún regalo, entre comillas, o te dan el acceso a algún lugar. Por ejemplo, a mí me debe una persona, entonces me paga cediéndome el uso de su departamento durante un tiempo, ¿no? Me está cediendo el uso del departamento, no me está dando dinero, pero es un tipo de ingreso. Entonces, por eso es que acá les he puesto un montón de variables que vamos a ver qué son cada una de ellas. Por ejemplo, vamos a poner acá, sumaréis, primero, co, de todas estas variables. Son un montón, ¿no? Entonces, veamos. Acá dice, esta primera variable que he puesto es ingreso anualizado de la profesión o de la ocupación principal. No está el nombre completo, pero es básicamente eso, el ingreso monetario de la profesión principal o de la ocupación principal de la persona. Déjenme de vuelta. Este también tiene que ver con eso, pero eh, acá en esa variable están todos los imputados. ¿Qué es imputados? Cuando no son ingresos monetarios, pero puede ser en especias o puede ser en servicios. Entonces el INEI dice, ok, no te han dado plata, pero eso que te han dado vale algo. Ajá, imputémosle un valor a eso que te han dado como medio de pago. Acá, por ejemplo, esa variable tiene que ver con ganancias, ¿no? Por ejemplo, cada año, sobre todo en empresas grandes, pagan utilidades, ¿no? Esas utilidades no son salarios, no son remuneraciones, sino son una participación eh, de las ganancias. Si yo tengo un negocio, no voy a recibir un salario, pero sí voy a recibir las ganancias del negocio. Acá, por ejemplo, esto es el valor de los productos que he utilizado en mi trabajo, ¿no? En mi trabajo, por ejemplo, yo puedo acceder a café, puedo acceder a galletas, que si bien es cierto, no estoy pagando por ellos, pero como accedo a ellos,
estoy dejando de gastar mi plata en llegar a esos productos, ¿no? Por ejemplo, si a mí no me dieran café en la oficina, tendría que salir a comprar café. Entonces, hay que contabilizar eso porque es una forma de ingresos. Y así hay un montón de variables, por ejemplo, acá, ocupación secundaria, ¿no? Quizás yo hago un cachuelo, entonces también hay que contar eso. Hay un montón de variables de ese tipo, que son todas estas. Si yo quiero saber el ingreso total de una persona, voy a tener que sumar todas esas variables. Lo primero que voy a hacer es, si en alguna de esas variables hay valor perdido, voy a decirle que le ponga cero, ¿ya? Porque si, supongamos, alguien no contestó la pregunta, ¿tiene ingresos en su segunda ocupación? Lo más probable es que sea porque no tiene una segunda ocupación. Si alguien no contestó si tiene ingresos en especias, probablemente lo más probable es que no tenga ese tipo de ingresos. Entonces voy a reemplazar recode los casos donde en esas variables haya missings. En lugar de missing le pongo ceros. Luego de eso ya puedo sumar tranquilamente todas esas variables y tendría acá ingresos totales es igual a la suma de todo ello. Entonces voy a hacer acá abajito un histograma de esa variable que sería INTOT, ingresos totales. Y voy a tener esto. Hay personas que ganan cerca cero y hay algunas personas que ganan más de 400.000. Este valor es anual, ¿ya? Si yo quiero convertirlo a mensual, hay que dividirlo entre 12. Acá voy a dividir entre 12. Mi nueva variable va a ser INCTOT subguión M. Lo veamos. Grafico esa variable y acá tengo personas que ganan cerca cero y acá unas cuantas personas que ganan 40.000 soles mensuales. La mayoría está en este extremo. Esto es una distribución truncada, ¿no? Porque la mayoría está a este lado. Okay. Veamos algunas cositas. Por ejemplo, hagamos una tablita de promedios de los ingresos mensuales si la persona tiene un empleo y separemos esa información por género. En promedio, los ingresos de los hombres mensuales es 1.503,78 soles. El ingreso mensual de las mujeres en promedio es 961 soles. Y el promedio de ingresos de toda la población es 1.264. Hay una brecha importante. Habría que preguntarnos por qué esta brecha. Entonces, si a alguien le interesa estudiar por qué hay esta diferencia, el tema de brecha salarial de género o brecha de ingresos de género se ocupa de explicar por qué hay esta diferencia. Hay varias razones estructurales de la sociedad, otras razones más individuales sobre las personas, eh, algunas razones sobre discriminación por género, otro por segregación de trabajos. Entonces, es interesante estudiar por qué esta diferencia grande. Ahora separemos esa información, pero por tipo de trabajador. Por ejemplo, los que son empleados, los que son empleadores o patrones, es decir, jefes, en promedio ganan 2.728 soles. Los que son trabajadores independientes, aquellos que tienen trabajan por cuenta propia, ganan en promedio 859 soles. Los que son empleados, es decir, tienen algún tipo de subordinación, ganan 2.174 soles en promedio. Los que son obreros ganan 1.238 soles. Los que son trabajadores del hogar ganan 983 soles.
y los que son trabajadores familiares ganan 0 soles. ¿Qué diferencia hay entre trabajador del hogar y trabajador de familia? En realidad ambos hacen las mismas cosas, solamente que el trabajador de hogar es una persona externa de la familia que viene a hacer actividades en la casa, ¿no? Por ejemplo, yo puedo contratar a alguien para que lave la ropa de mi familia, cocine para mi familia. Ese es un trabajador del hogar. El trabajador de familia es un miembro de la familia que hace actividades como cocinar, lavar, limpiar. Y claramente ese tipo de trabajos no está remunerado, ¿no? No se paga. En otros países más desarrollados, eh, por ejemplo en Francia, hay economistas como Mazzucato que dicen que el trabajo familiar sí debería ser contabilizado. ¿Por qué? Porque que una persona de la familia cocine, lave, limpie, hace o provoca que no se incurra en gastos de trabajadores del hogar. Entonces, en realidad, el trabajo familiar, el trabajo de un miembro de la familia en actividades del hogar, sí resulta un ahorro o resulta que no, que dejas de gastar dinero en trabajadores del hogar. Pero en el Perú todavía no tenemos esa idea de considerar ese trabajo como, como parte de la producción, por eso es que aparece en cero. Veamos. Bueno, acá ya les grafiqué un histograma y un cadence de los ingresos. ¿Qué problema trae que los ingresos tengan esta forma? Ustedes seguro cuando han llevado o van a llevar econometría, les han dicho que sus variables deberían tener una distribución normal o lo más cercano a una distribución normal. ¿Qué es una distribución normal? Una distribución simétrica donde la mayoría de observaciones se juntan en el promedio, en la mitad, ¿no? Como una campana, una campana. Así deberían ser las variables que uno utiliza en una regresión clásica. Sería lo ideal. Pero acá vemos que hay una variable que es ingresos mensuales, que no es para nada normal, sino es una truncada y encima tiene una cola muy larga. Entonces, meter eso a una regresión puede ser muy problemático. Esa es una de las razones por las cuales cuando se hace regresiones en economía laboral, no se pone el ingreso en soles, sino se pone el logaritmo de los ingresos. Por eso acá he generado una variable que se llama logaritmo de los ingresos mensuales. ¿Y qué ocasiona eso? Que mi distribución se convierta de esta forma. Acá ya tengo una distribución más bonita, donde la mayoría se aglomera en el centro y es un poquito simétrica, ¿no? Si yo miro el lado izquierdo, es muy parecido al lado derecho. Claro que acá en el extremo izquierdo hay una anomalía que me puede traer problemas, pero al menos acá tengo una parte que sí es más o menos una distribución normal. Entonces, esto mejora un poquito las propiedades de mis estimaciones econométricas. No las corrige del todo, pero al menos mejora un poquito. Esa es una de las razones por las cuales en econometría casi nunca vamos a incluir los ingresos en monedas, en moneda, en soles o en dólares, sino que vamos a sacar logaritmos. ¿Ya? Hay otras razones, sí, pero eh, por el momento no viene al caso de explicarles. Otra cosa que acá seguro han visto, que les puede llamar la atención. Porque acá he puesto logaritmo del ingreso mensual más uno. ¿Por qué no solamente le he puesto logaritmo del ingreso? Y he tenido que meterle un más uno ahí. Resulta que si yo hubiera puesto solamente logaritmo del ingreso, en el caso de las personas que no tienen ingresos, no existe logaritmo, ¿no? No existe el logaritmo de cero.
Entonces, como no existe logaritmo de cero, voy a tener un montón de valores perdidos. Por eso le sumo acá 1. Las personas que tienen ingreso cero, su logaritmo va a ser el logaritmo de 1, que es 0. Y no modifica nada mi variable, porque un sol más, un sol menos en mi ingreso en realidad no hace la diferencia, ¿no? Por eso es que o sea, por eso es que es recomendable ponerle ese más 1. Si no le pongo el más 1, voy a tener un montón de valores perdidos, porque hay personas que ganan cero y el logaritmo de cero no existe. Ok, entonces guardemos esta base de datos del módulo 500 con el nombre M500. Ya lo guardé. Y ahora vayamos a descargar otro módulo, el módulo sumario. El módulo sumaria es un módulo interesante y especial. Vamos a poner microdatos INEI, porque es un módulo resumen. Es un módulo que no tiene las respuestas directas a las preguntas, sino tiene variables ya construidas. Vamos a ver a qué me refiero con eso. Voy a poner acá, estábamos 2018, ¿no? En la mayoría de estos módulos que están acá, las variables, eh, las variables que encuentro son simplemente asociadas a preguntas que se le hacen a las familias, ¿no? ¿Cuántos miembros del hogar hay en su hogar? ¿Cuántos miembros del hogar hay en su casa? 5. Pues la variable va a aparecer miembros del hogar 5. ¿Cuántos años tiene usted? No sé, veintitantos años. Entonces aparece. Pero en la sumaria hay variables construidas o variables calculadas. Se hace un resumen, vamos a descargar, se hace un resumen de las variables más importantes de los hogares y se ponen ahí. Vamos a ver qué encontramos. Lo voy a descargar acá. Los archivos que he descargado son todos estos. Está el diccionario, la ficha técnica. El que me interesa es este Sumaria 2018. Lo descomprimo y ahora voy a mi Stata, abro la base y acá. Lo primero, ¿a nivel de qué está esta base de datos? ¿A nivel de personas? ¿A nivel de hogares? ¿A nivel de viviendas? Me fijo que no hay una variable de personas. No hay una variable que identifique a las personas. Solamente hay una variable de conglomerado, vivienda y hogar. Entonces, esta base de datos está a nivel de hogar. Cada fila es un hogar, ¿ya? Y veamos qué información hay. Por ejemplo, acá hay total de perceptores de ingresos, total de miembros del hogar, total de personas en el hogar, ingresos de alquileres, ingresos por transferencias de alquiler, créditos por compra de casas o departamentos, créditos por compra de terreno para vivienda, crédito de mejoramiento y ampliación, gasto por alquiler, ingreso por equipamiento del hogar, ingreso por renta de la propiedad monetaria, ingresos y gastos por alimentos consumidos fuera del hogar, ingresos de transferencias corrientes públicas como juntos, pensión 65, ingresos o transferencias por beca 18, ingresos por transferencias por bono del gas, eh, alimentos preparados para consumir en el hogar, alquiler de viviendas, gasto de muebles, gasto de transportes, gasto en esparcimiento, eh, todo eso. Y acá al final hay algunas preguntas interesantes o variables interesantes. Gasto total bruto, estrato socioeconómico, situación de pobreza. Fíjense esas variables.
pobreza y estrato socioeconómico. ¿Ustedes creen que el encuestador va y le pregunta, señor, ¿usted a qué clase, a qué estrato social pertenece? ¿Al estrato A, al estrato B, al estrato C, al estrato D, al estrato E? No, porque eso es muy subjetivo, ¿no? Alguien que quizás está en el estrato social B, en el nivel socioeconómico C o B, probablemente para aparentar va a decir que está en el A. O alguien que está en el estrato A, que es demasiado modesto y está un poco desconectado de la realidad, puede decir que está en el B. Entonces, es muy subjetivo preguntarle a la gente en qué estrato social, a qué estrato social pertenece. Entonces, esta variable no es una pregunta directa que se le hace a las personas, sino que en base a otra información, en base a las demás preguntas, el INEI calcula un índice y según ese índice asigna a la persona a algún estrato social. Igual con la pobreza. No es que el encuestador va y pregunta, usted es pobre extremo, usted no es pobre, ¿no? Eso no es la pregunta porque también es muy subjetivo, ¿no? Puede ser que alguien que gana 1.000 soles crea que es pobre, pero en realidad no es pobre. Por ejemplo, si yo ganara un salario de 500 soles al mes, ¿no? Sería informal y ganaría 500 soles al mes, probablemente me sentiría pobre y diría, soy pobre. Pero resulta que según la forma de medir la pobreza, no soy pobre. Ser pobre es ganar mucho menos que eso. Entonces, por eso es que esta no es una pregunta, sino es el resultado de un cálculo que hace el INEI. Después de hacer ese cálculo, asigna a las personas la categoría de pobre, no pobre o pobre extremo, ¿ya? Por eso es que cuando hemos visto acá, dice variables calculadas, ¿no? No son variables que nacen de una pregunta, sino son variables que nacen de la construcción eh, de un indicador, de la construcción de algún índice, pero no son preguntas, no es una sola pregunta que se le hace a la persona. Pues por eso es que es importante esa base de datos. Pero este módulo es importante por eso. Veamos. A ver, veamos algunas cositas. Por ejemplo, vamos a ver un tab de pobreza, ¿ya? Tab pobreza. En mi base de datos, para el 2018, 1.069 personas son pobres extremos, 5.680 son pobres no extremos y 30.713 son no pobres. Bueno, no son personas, son hogares. Ahí me equivoqué. Hay 1.069 hogares con pobreza extrema, 5.680 hogares con pobreza no extrema y 30.713 hogares que no son pobres. ¿Ya? Entonces, si yo acá le pongo el factor de expansión, que por acá debe estar, factor de expansión, pues, este factor de expansión, voy a ponerle acá. Ahora sí voy a poder hablar nuestro, sobre el Perú, ¿no? Acá me dice, 810, pero acá sería 2,16% de los hogares peruanos son pobres extremos, 14,43 hogares, 43,43% de los hogares peruanos son pobres no extremos y el 83,40% de los hogares peruanos son no pobres. Y la pregunta es, esto es información sobre hogares, pero ¿cómo sé cuál es la pobreza en términos de personas? Si quiero hablar de personas, tengo que agarrar mi factor de expansión, que es factor 0,7, y multiplicarlo por la cantidad de miembros del hogar. La variable miembros de hogar es esta. Agarro la variable miembros de hogar, la multiplico al factor de expansión
Y eso lo voy a poner una nueva variable que sea factor personas. ¿Ya? Entonces, ¿qué era el factor 0,7? En esta base de datos es cada hogar, a cuántos hogares de la población peruana, a cuántos hogares peruanos representan. Si quiero saber, quiero convertir esa información de hogares a personas, multiplico esto por la cantidad de miembros del hogar. Entonces ya está, multiplico eso y ahora voy a hacer un tab de pobreza, pero utilizando el factor de expansión nuevo, que sería factor subguión P. Y esta pobreza que voy a sacar ahora ya es una pobreza, pero a nivel de personas, ¿no? Ese sería el 2,81% de las personas peruanas son pobres extremos, 17,68% de las personas peruanas son pobres no extremos y 79,51% de las personas peruanas son no pobres. Ojo que discrepa, ¿no? No es lo mismo sacar pobreza por hogares que pobreza por personas, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué más? Algo que seguro se estarán preguntando es, ok, pero ¿cómo el INEI define si una persona es pobre o no es pobre o es pobre extremo? Para eso están las líneas de pobreza. Entonces, lo que hace el INEI es lo siguiente. Dice, hay personas que tienen ingresos o gastos cero y hay personas que tienen ingresos o gastos, digamos, de 50.000 soles mensuales. ¿Ya? O sea, hay personas que no ganan nada y hay personas que ganan 50.000 soles mensuales. Lo que va a hacer el INEI es poner una línea de pobreza extrema por acá y una línea de pobreza no extrema. Esa línea es un monto. Las personas que están por debajo de este monto de la línea de pobreza extrema son pobres extremos. Los que están entre este monto de línea de pobreza extrema y tienen menos que la línea de pobreza no extrema son pobres no extremos. Y los que estén por encima de la línea de pobreza no extrema ya son personas no pobres. Entonces, así es como el INEI asigna. Y seguro cuando hablé, les dije, escucharon que dije gasto o ingreso de la persona, ¿no? Hay una discusión que siempre se hace y es cómo se calcula la pobreza, en base a gastos o en base a ingresos. ¿Qué debo considerar? ¿Cuánto gasta la persona o cuántos ingresos tiene la persona? Nos supongamos algo. Eh, mm, Supongamos que un multimillonario renuncia a su trabajo, vende todas sus cosas y se retira de la vía laboral y durante un año no tiene nada de ingresos, tiene cero de ingresos. Pero como tiene sus ahorros, vive como con todas las comodidades y los lujos posibles. Si yo utilizaría el ingreso, esa persona caería en la categoría pobre, porque no tiene ingresos, pero en realidad vive cómodamente y con todos los lujos. Por eso es que medir la pobreza por ingresos no está, no es muy bueno, porque hay gente que no tiene ingresos y a pesar de eso vive muy bien porque vive de sus ahorros. Por eso que lo mejor es medir la pobreza por gasto, porque el gasto sí te da una noción de cuánto bienestar tiene una persona, ¿no? Ese millonario que se quedó, que ya no trabajaba, sí gasta, ¿no? Sus comodidades, sus lujos entran en los gastos. Entonces ahí recién puedo ver con más certeza y con más claridad el nivel de bienestar de la persona. Por eso es que al menos en el Perú, la pobreza se calcula por gasto. Esas líneas de pobreza son montos que gasta la persona, ¿ya?
¿Qué más? Eh, ya. Y estos montos de línea de pobreza extrema y línea de no pobreza, línea de pobreza no extrema, son montos por persona. ¿Ya? Es un gasto por persona. Supongamos que em, yo gano, supongamos, em, 1.000 soles al mes. ¿Ya? Supongamos que gano 1.000 soles al mes. Si yo gano 1.000 soles al mes y mi familia solamente la conformo yo, soy una persona que vive solo y no tiene ni hijos, ni pareja, nada, entonces mi gasto per cápita sería 1.000 soles. Mi gasto por persona sería 1.000 soles. Pero si mañana por alguna razón tengo un hijo y ese hijo no trabaja, claramente porque es un niño, yo voy a seguir. Uy, chicos, se cortó, no sé por qué. Les decía esto, ¿no? Esa línea de pobreza, tanto la extrema y la no extrema, se calcula por gasto per cápita, ¿no? Ese gasto per cápita tiene que ver, supongamos que yo gasto 1.000 soles al mes y soy la única persona en mi casa. Entonces el gasto per cápita de mi hogar es 1.000 soles. Pero si tuviera un hijo, entonces ya hay dos miembros del hogar, yo y mi hijo. Entonces el gasto per cápita en ese caso sería 500 soles. Entonces, lo que hace el INEI es calcula el gasto del hogar y luego lo divide entre cuántos miembros del hogar hay. Y con eso calcula el gasto per cápita. Ese gasto per cápita ve dónde cae. Cae en este intervalo de 0 a la línea de pobreza extrema. Si cae ahí, ese hogar es pobre extremo. Si ese monto que calcule como gasto per cápita cae en este intervalo entre la línea de pobreza extrema y la línea de pobreza no extrema, es un pobre, es una persona y un hogar pobre. Y si ese gasto per cápita que calculó el INEI cae por encima de la línea de pobreza no extrema, entonces es un hogar, una persona no pobre. Entonces, eso es lo que hace el INEI. Pero ahora la pregunta es, ¿cuáles son los montos de estas líneas de pobreza? Por Por casualidad, les vamos a encontrar acá. Acá está. Acá al final aparece línea de pobreza extrema y línea de pobreza. Veamos cuánto es. Voy a poner tab. Primero línea de pobreza extrema. LIMPE. LIMPE es línea de pobreza extrema. Y me aparecen 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7 líneas de pobreza. Medio raro, ¿no? La línea de pobreza no debería ser solamente un monto. Medio raro de que aparezcan 7 líneas de pobreza. Aparecen varias líneas de pobreza porque no es lo mismo tener 1.000 soles o tener un sol en Lima que tener un sol en las alturas de Puno. O no es lo mismo tener un sol en Lima que tenerlo en la zona más alejada de Loreto, de la selva peruana. Cada una de estas líneas de pobreza es para algún territorio en particular del Perú. Si no mal recuerdo, estos son por dominios geográficos. Vamos a ver, dominios geográficos. Vamos a ver, 3, 4, 5, 6, 7. Si estos son. Vamos a hacer un tabulate. Vamos a ver acá. Voy a poner un tab de línea de pobreza.
línea de pobreza, línea de pobreza, pero separado por dominio. No permite byte, quizás over, un poco over. Pongamos by sort, dominio, tab, y acá aparece. Veamos. Por ejemplo, acá aparece este. En Lima Metropolitana, si uno gana menos de 220 soles, es pobre extremo. Ya. Veamos acá algún ejemplo. Busquemos dominio. Esta persona de la sierra. Esta persona de la sierra, si, si gana menos de 257, perdón, menos de 157, es pobre extremo. Esta persona que vive en el sector rural de la sierra, si gana menos de 157, es pobre extremo. ¿Ya? Acá están duplicados. Debe ser porque hay otro tipo de separación. Pero la idea es esa, que dependiendo en qué territorio del Perú estés, la línea de pobreza es distinta. Claramente, Lima, como es una ciudad cara, entonces la línea de pobreza es bien grande, es bien alta, 220. Hay otros territorios en el Perú donde con 146 soles, con menos de 146 soles, eres pobre extremo. Por ejemplo, a ver, con 200 soles. Con 200 soles, en el resto del Perú, eres pobre, pobre extremo. Pero con 200 soles, en Cusco, en Puno, en Loreto, donde sea del Perú, no eres pobre extremo. Pero con 200 soles en Lima, sí eres pobre extremo. Por eso aparecen varias líneas de pobreza, dependiendo de dónde estés. Listo. Se dan cuenta que esos montos son bien chiquitos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Vamos a ver esto de TAP, línea de pobreza. TAP. Son estos pobres extremos, ¿no? 2,81% de la población peruana vive con menos de estos montos. Fuerte, ¿no? Mensualmente hay gente que gasta menos de 146 soles. ¿Cuánto es menos de 146 soles mensuales? Diarios gastan menos de 5 soles, ¿no? ¿Y qué representa ese monto? Estos montos representan cuál es el costo de mantenerse con vida en el Perú. Entonces, ¿qué hacen? El INEI congrega a un grupo de doctores, nutricionistas, especialistas en alimentación y les pregunta, para que una persona esté viva y sobreviva el día a día, ¿cuántas calorías, cuántos carbohidratos, cuántos minerales, cuánto hierro necesita para sobrevivir? Y estos médicos especialistas hacen una tablita y dicen, necesitas tantos carbohidratos, tantas calorías, tantos minerales. Y con esa lista de, de nutrientes o de vitaminas, hierro, lo que necesita una persona, van al mercado de esa localidad, van al mercado de Lima o de Arequipa o donde estén, y preguntan cuántos dan los precios. Pues hacen una lista de, no sé, 5 papas al mes, 10 kilos de arroz al mes, suman todo eso. Todo ese alimento, esa canasta, eh, es suficiente para que una persona se mantenga viva durante ese periodo. Esa es la línea de pobreza. Es como una línea de subsistencia. Para subsistir, ¿cuánto tengo que gastar
eh, cuánto tengo que gastar al mes. Por otro lado, está la línea de pobreza no extrema, que en este caso está con el nombre de línea, línea nomás, con línea. Y acá nos damos cuenta de que hay muchas líneas de pobreza. ¿Por qué hay tantas líneas de pobreza? Por lo mismo, porque nosotros tenemos en el Perú diferentes territorios y en cada territorio es distinto los precios. Por eso es que cambia. Si ustedes van a algún reporte del INEI, les va a salir simplemente esta línea de pobreza extrema y una línea de pobreza no extrema. ¿Por qué? Porque en ese reporte del INEI solamente ponen la línea de pobreza de Lima metropolitana. No ponen la línea de pobreza de todos los territorios. Ya. Entonces, cuando lean en el INEI, eh, cuando lean en el INEI la línea de pobreza es tanto, se está refiriendo a la línea de pobreza a precios de Lima metropolitana. ¿Ya? Pero eh, eso puede cambiar según territorio. Por ejemplo, acá está. Este es el monto de la línea de pobreza no extrema de Lima metropolitana. Esto es lo que saldrá en las noticias. 432,82 soles. Entonces, para no ser pobre, tienes que gastar al mes más que esto. 432 soles. ¿Y ese monto a qué representa? Ese monto representa una situación en la cual uno puede acceder a alimentos suficientes para sobrevivir y además accede a vestimenta, accede a transporte, accede a la canasta mínima de una persona. Ese es el monto mínimo que yo debería ganar o gastar al mes para ser considerado no pobre. ¿Ya? Y se dan cuenta que es bien chiquito, ¿no? 432 soles, es bien poco. Eh, pero bueno, esa sí es una convención del INEI que ese sea el monto. Preguntas, chicos. Ahí veamos acá, por ejemplo, para esta persona, por ejemplo, veamos, línea de pobreza, gasto total, gasto total, gasto total, buscamos acá gasto total bruto. Bien. Este gasto total bruto se divide entre los miembros del hogar, que en este caso son ¿cuántos? En este caso, los miembros del hogar son 5. Ya. En ese hogar hay 5 miembros. El gasto de todo el hogar es 3.000, no, 39.000. Vamos a poner calculadora. Ese gasto del hogar es 39.127,922. Eso es lo que ese hogar de la fila 1 gasta al año. ¿Ya? Mensualmente, esta familia gastaría 3.260,66 soles. Y como son 5 miembros, voy a dividir entre 5. Esto sería el gasto per cápita de ese hogar en cada mes, ¿no? Cada mes, cada persona de ese hogar gasta 652. Como ese 652 es mayor a la línea de pobreza extrema y mayor a la línea de pobreza no extrema, este hogar es no pobre.
Busquemos un hogar que sea pobre, extremo. Busquemos un pobre extremo. Acá hay pobre extremo. Veamos. Este hogar pobre extremo gasta anualmente 9.407 soles aproximadamente. Eso es al año, ¿no? Mensualmente, este hogar gasta 7.800. Perdón, está mal. Vamos a ver, puse un cero de más. Al año era 9.407 entre 12. Mensualmente este hogar gasta 783,91 soles. Y veamos cuántos miembros tiene. Este hogar tiene 5 miembros. Nos dividamos esto entre 5. Entonces, cada miembro de este hogar al mes gasta 156 soles. Veamos si estos 156 soles es más o menos a la línea de pobreza extrema y a la línea de pobreza no extrema del territorio donde vive. Vamos. La línea de pobreza extrema es 157. Este hogar está a las justas por debajo, está un poquito por debajo de la línea de pobreza extrema. Entonces, su gasto mensual per cápita es menor que la línea de pobreza extrema, por tanto es pobre extremo, ¿no? Y así, eso es lo que hace el INEI. Agarra el gasto anual, lo divide entre 12 para que sea gasto mensual, luego lo divide entre cantidad de miembros y eso lo compara con la línea de pobreza, tanto extrema y no extrema. Listo. Y bueno, seguro ustedes se preguntan, ¿de dónde sale esta variable que era gasto de la familia o del hogar? Ese gasto es la suma de todos estos gastos que están acá atrás. Y vamos a ver en un rato cómo lo construye el INEI. Entonces, eh, vayamos acá a lo que descargamos. Acá donde ustedes descargaron, hay un archivo que dice cons bar gasto. Entremos a ese archivo y acá me sale una carpeta gasto 2018. Hago clic y acá me aparece bases y un do file. Creo que ya hemos visto esto, pero volvamos a ver. Descargamos o descomprimimos ese do file, lo abrimos y acá tenemos un do file del INEI donde hace el cálculo de los gastos e ingresos de las familias. Y acá te dice, vamos a ir más abajo, acá te dice. El INEI va a calcular 8 tipos de gastos. Un gasto que es en alimentos preparados dentro del hogar, otro que es gasto adquirido fuera del hogar, gastos eh, adquiridos en instituciones benéficas, gastos en bienes adquiridos fuera del hogar, gastos en vestido y calzado, gasto en alquiler de vivienda y combustible, gasto en muebles y enseres, gasto en salud, gasto en transporte, gasto en esparcimiento y otros tipos de gasto. Para calcular esos tipos de gasto, suma esas variables que están ahí. Eso es un poquito tedioso. Si a alguien le interesa hacer su tesis o trabajo de investigación, tiene acá esa información. Y también el INEI, además de hacer esta descomposición en 8 grupos, también hace otra descomposición que está acá abajo. Este es otro tipo de descomposición en 8 tipos, perdón, en 7 tipos. Gasto eh, con gasto que hace en dinero, gasto que hace en autoconsumo,
gasto que que paga en especias, gasto que hacen donaciones públicas, gasto que hacen donaciones privadas, otro tipo de gasto y gastos imputados. Y acá les explica cómo hace ese cálculo. Y finalmente también hace el cálculo de los ingresos. Va a calcular ingresos monetarios por trabajo, ingresos monetarios del trabajo principal, ingresos monetarios por trabajo secundario, ingresos que han sido pagados en especies de autoconsumo, ingresos por pago extraordinario en su trabajo, ingresos por transferencias corrientes, ingresos por transferencias monetarias del país, ingresos por transferencias del exterior, ingresos por transferencias privadas, ingresos por transferencias públicas, ingresos por transferencias del programa Juntos, ingresos por transferencias de 65, ingresos del gas, del bono gas, ingresos por beca 18, ingresos de otro tipo de origen público, ingresos por renta, por alquilar alguna propiedad, ingresos extraordinarios, ingresos de alquileres, ingresos por donaciones públicas, ingresos por donaciones privadas. Y en ese DUFAL está explicado todo eso, pero eso ya es de interés de los que van a trabajar con esos temas, ¿no? Igual lo pueden chequear ahí, pero por el momento salgamos. Entonces, de ese do file es de donde sale esa variable gasto bruto de los hogares. Listo. Hay otro conjunto de variables en el módulo sumaria que son interesantes. Por ejemplo, la variable total de miembros del hogar, total de personas en el hogar, los ingresos, el estrato socioeconómico, la pobreza que ya vimos. Esos son los más importantes. Pero guardemos esta información con el nombre sumario y vayamos a... Bueno, acá he hecho un tabulate, pero no es muy importante, no es necesario. Vayamos a otro módulo, al módulo equipamiento del hogar y descarguemos. Vayamos acá, busquemos equipamiento del hogar. Acá está, módulo 18. Descargo. Este módulo es un módulo bien grande, si no mal recuerdo. Vamos a descargar esto. Y abrimos. Y es un módulo especial porque es un módulo bien raro. Vamos a ver. La primera pregunta, al igual que siempre, es ¿a qué nivel de agregación está esta base de datos? Es decir, cada fila que representa. ¿Representa una vivienda, un hogar o qué? ¿No? Cada fila. ¿Qué es cada fila? Lo curioso de esta base de datos es que cada fila no es ni un hogar, ni una persona, ni una vivienda. Cada fila es una cosa. Esta fila uno es la radio del hogar uno de la vivienda 6 del conglomerado 005001. Esta fila 2 es la televisión del mismo hogar. Esta fila 3 es el televisor a blanco y negro del mismo hogar. Fila 4 es el equipo de sonido de ese mismo hogar. Este es el DVD de ese mismo hogar. Esta es una consola de videojuegos, creo. Vamos a abrir. Vamos a jalar esto. No, es una videograbadora del mismo hogar. Esta fila es una computadora del mismo hogar. Esta es una plancha, una licuadora, una cocina a gas, una cocina a querosene, una refrigeradora, una lavadora de ropa, un horno microondas, una máquina de coser, una bicicleta, un auto, una motocicleta, un triciclo, una mototaxi, un camión, y acá hay otros implementos. Todas estas filas, desde la 1 hasta la 26, pertenecen al mismo hogar.
al hogar uno de la vivienda 6 del conglomerado 005001. Entonces, cada fila es una cosa, es un implemento del hogar. A ver, vemos otro hogar. Este hogar, que es el hogar uno de la vivienda 27 del conglomerado 5001. Esta primera fila es la radio, la TV blanco y negro, hasta acá. Desde la fila 27 hasta la fila 52 es el mismo hogar, solamente que cada fila es un implemento del hogar distinto. Radio, televisión, DVD, cocina, auto, bicicleta, máquina de coser, triciclo, mototaxi, camión y otros. Entonces, esa es la particularidad de este módulo, que no está a nivel ni hogares, ni de personas, ni de viviendas, sino está a nivel de cosas, de implementos del hogar. Y veamos qué información tiene. Por ejemplo, veamos. Esta fila uno era la radio del hogar uno de la vivienda 6 del conglomerado 005001. ¿Qué preguntan cuáles son las preguntas o las variables sobre esa radio? Básicamente es en qué año lo compraron, 2008, cuánto costó. Acá vamos a ver. Ahí dice cuántos tiene. Primero acá. ¿Tiene radio? Sí. Sí tiene radio. ¿Cuántos tiene una sola radio? Acá. ¿En qué año lo adquirió? 2008 adquirí esa radio. En caso sepa o recuerde en qué mes lo adquirió. Este hogar no recuerda exactamente qué mes compró la radio, pero sí recuerda que le costó 50 soles. ¿Qué más? Eh, ah, y esto, en caso, eh, en caso quiera comprar de vuelta ese artefacto hoy, ¿cuánto pagaría por ese artefacto? Acá dice, si hoy día tendría que comprar ese artefacto, debería pagar 55,85. Y así, esas son las preguntas más importantes. Básicamente, los implementos del hogar, el año en que se compró, cuánto costó, cuánto costaría hoy. Eso. Por ejemplo, acá hay una mototaxi. Bueno, este hogar no tiene mototaxi. Veamos un hogar por acá. Esto tampoco tiene mototaxi. Mototaxi no tiene. Casi nadie tiene mototaxi, por ejemplo. Motocicleta. Acá, a ver, acá tienen auto. Este hogar tiene auto, solo tiene un auto. El uso que le da es para trabajar. Parece que es para trabajar. Para trabajo, dice. Lo compró para trabajo. Lo compró en el 2016. Le costó 45.000 soles. Y hoy en día debería estar costando 45.246 soles. Listo. Entonces, este módulo es bien interesante si quieren hacer estudios de mercado o hacer estudios bueno, hay otro tipo de estudios sobre riqueza, ¿no? Si quieren saber la riqueza de una familia, pueden utilizar este módulo. Porque es, bueno, una discusión que hubo hace poco y donde varios profesores del Departamento de Economía publicaron en varios lugares, es sobre cómo se calcula la desigualdad en el país, ¿no? Esto justos porque hace unos meses, 2 meses, 3 meses, este economista Piketty, que seguro lo conocen, muy, muy famoso, publicó datos sobre desigualdad para la mayoría de países del mundo. Y Perú aparecía en el país más desigual del mundo. Y varios economistas se sorprendieron porque sí, el Perú es un país muy desigual, lamentablemente, pero hay países mucho más desiguales.
sin ir muy lejos, Colombia es un país mucho más desigual que Perú. Y es clarísimo, cuando uno camina por las calles, la cantidad de mendigos es mucho más grande que en el Perú. Y la cantidad de gente que ostenta riquezas es también mucho más fuerte que en el Perú. ¿No? Hay como que los dos extremos, ¿no? Acá, al menos en el Perú, ya no es tan común ver mendigos en las calles y cuando ves signos de opulencia, de riqueza, tampoco es muy frecuente, ¿no? Pero en otros países, los dos extremos, mendigos y los que muestran con opulencia sus recursos, es algo común. Entonces, la gente se sorprendió porque decían, oye, pero el país, el Perú en realidad no es tan desigual como decía esos datos. Y empezaron a criticar a Piketty porque decían, oye, este eh, calculó la desigualdad con datos sobre ingresos de personas formales, ¿no? Porque lo que hizo Piketty es agarrar la base de datos que está más fácil de utilizar, ¿no? Las bases, y la base más fácil de utilizar es ingresos laborales en planilla, ¿no? Pero eh, ese dato es demasiado malo, ¿no? Porque el Perú es un país muy informal, los formales solamente son una parte muy chiquita, muy, muy chiquita, entonces no está bien, ¿no? Y encima, no, es una muy mala base. Y en ese sentido empezaron a discutir, ¿está bien tomar en cuenta ingresos de las personas para ver desigualdad? ¿O mejor es tomar en cuenta la riqueza? Y la mayoría, al menos de los economistas peruanos, dijeron que lo mejor es ver riqueza, porque la riqueza lo que te da es cómo la persona ha acumulado a lo largo de su vida activos y cosas que le pueden dar placer y utilidad en el futuro. Los ingresos son muy fluctuantes, puedes tener un super salario hoy, pero mañana te puedes quedar desempleado. Entonces, los ingresos son muy fluctuantes, la riqueza es un indicador más interesante y más real sobre bienestar, y sería mejor calcular la desigualdad por riqueza y no por ingresos. Entonces, esta sería una base interesante para calcular riqueza, ¿no? Porque acá están activos que las personas van acumulando a lo largo de su vida, ¿no? Automóviles, televisores. Y esta base de datos también la utiliza el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, porque el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, eh, para decidir qué distritos son prioritarios para los programas sociales, hace un cálculo de riqueza, calcula un índice de riqueza que se llama el SISFO, el Sistema de Información de Focalización de Hogares. Ese SISFO hace un índice en base a la riqueza de las familias de cada distrito y los distritos que salen en peor desventaja son los prioritarios para acceder a programas sociales como Caliguar, Macuna Más y todo ello. Es una base en realidad que se utiliza bastante en el Estado, pero que en la investigación no se utiliza mucho. Bueno, eso. Pues acá hay algunas cositas que hemos hecho. Por ejemplo, hemos hecho de, una tablita de frecuencia, pero no es muy importante ahorita. Entonces, simplemente hacemos esto. Acá he calculado, por ejemplo, acá cuando le he hecho el collapse, le he hecho un collapse que me haga una suma de cada una de las variables por hogar. Entonces, cuando he hecho el collapse, recién cada fila es un hogar, ¿no? Por ejemplo, este hogar tiene una refri, tiene una moto y una mototaxi. Y no tiene mototaxi. Este hogar no tiene ni refri, ni bicicleta, ni auto, ni moto, ni mototaxi. Este hogar no tiene tampoco ninguna de esas cosas. Este hogar solamente tiene refrigerador. Pero eso es porque he hecho el collapse, ¿no? Por sí solo, la base de datos
no viene a nivel de hogares, sino viene a nivel de implementos. Guardemos esto y vayamos a otro módulo. Al módulo de programas sociales, que también es un módulo interesante. Veamos. Ese módulo está acá abajo. Programas sociales, módulo 37. Y acá ya nos dice que este módulo trae información sobre miembros del hogar. Descarguemos. Y acá se van a dar cuenta que hay 3 módulos o 3 archivos. El 700, 700A y 700B. Está separado en 3 porque hay programas sociales que están priorizados y otros programas sociales que no están priorizados en esta base de datos. Bien. Vamos a utilizar solamente el principal, no todos. Veamos. Bien. Y abramos la base de datos y veamos qué información hay. Como siempre, lo primero es ver a nivel de qué está. A nivel de hogares, de viviendas o de personas. Me doy cuenta acá que hay variable conglomerado, variable vivienda, variable hogar, pero no hay variable persona. Entonces, esta base de datos está a nivel de hogares. ¿Ya? Esta es a nivel de hogares. ¿Y qué preguntas hay? Veamos. Acá dice. Uy, no está completo el nombre. Veamos si no, no está completo. Como los nombres son bien largos, acá le falta el nombre. Entonces, veamos. Esta variable es vaso de leche. ¿Usted accede a vaso de leche o no? Y acá está. Los que dicen pase es porque no acceden a vaso de leche. Y estos que dicen vaso de leche son porque algún miembro del hogar accede a vaso de leche. Este, P701-02. ¿Qué es? Este es comedor popular. Los que dicen pase no acceden a comedor popular, no son beneficiarios del comedor popular, pero estos sí. Comedor popular, comedor popular. Acá. Estos son desayunos escolares, que sería Caliwarm. Esa variedad sería Caliwarm. Este P701-04 sería almuerzos escolares, pero en este caso son en pronoes o primaria Caliwarma. Uno debe ser desayunos y el otro almuerzos. Vamos acá. Caliwarma, desayunos escolares, ¿no? Este es desayunos escolares y este es almuerzos. Resulta que Caliwarma es un programa social que eh, nació en el 2012 con la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero eh, que no nació de la nada, sino que Caliwarma fue la reestructuración del PRONA. El PRONA era un programa de alimentación y ese programa no funcionaba muy bien, así que se le renombró y se le llamó Caliwarma y cambió un poquito su estructura. Inicialmente Caliwarma solamente daba desayunos en los distritos más pobres del Perú y eh, en las zonas, en los colegios públicos, no en los colegios privados, solo públicos. Pero con el paso del tiempo, esos desayunos se hicieron universales. Es decir, ya hoy en día casi todos los colegios, no todos, casi todos los colegios públicos reciben Caliwarma. Pero cuando hicieron las evaluaciones de impacto de Caliwarma, se dieron cuenta que había algunas deficiencias en Caliwarma.
Una de esas era que hay colegios, sobre todo en la selva y muy alejados, de que el desayuno no basta, hay que darles también almuerzo. Hay algunas zonas, sobre todo bien alejadas, zonas de frontera, zonas de selva, no se les da almuerzos a los niños. Caliwarma también tiene otra característica, es que tiene dos tipos de productos, pero dos tipos de alimentos. Uno, que es el típico de que vas al colegio y te dan un yogur, te dan un pan en bolsa, con quizás mayonesa, pero un pan con jamón o con queso. Eso se le llama la modalidad productos. Y la otra modalidad se llama, pero esa se llama la modalidad, se me fue el nombre, modalidad, eh, eso es productos, sí, modalidad productos. Pero hay otra modalidad que se aplica en las zonas rurales, que es se lleva sacos de arroz, sacos de azúcar, sacos de avena, y son los padres de familia los que se ocupan de preparar esos alimentos. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando estamos en la ciudad, por ejemplo acá en Lima, es muy fácil contratar a un proveedor de que todos los días lleve yogur, eh, lleve panes embolsados, lleve fruta embolsada o empaquetada a cada colegio, ¿no? Es muy fácil. Pero si ustedes se imaginan en Puno, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, es muy poco probable, es muy difícil encontrar un proveedor de que haga eso todos los días, ¿no? Sería muy costoso. Entonces, para evitar eso, se les da a los padres sacos de arroz, sacos de azúcar, sacos de avena, para que ellos lo preparen. Esa diferencia no está en esta base de datos, pero sí es posible accederla mediante el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Se le pide al ministerio y te mandan una base de datos diciendo tales colegios tienen esa modalidad de que se les lleva ya todo preparado y tales colegios eh, se les manda productos en sacos para que los padres lo preparen. ¿Qué más? Esta otra variable, que es la P70105, que es, veamos, todos son pases, pases porque no accede al programa social. Esto Esto es atención alimentaria, Guaguaguasi o Cunamás, ¿no? Guaguaguasi o Cunamás, antes se llamaba Guaguaguasi, ahora se llama Cunamás. Son guarderías donde las madres pueden dejar a sus niños durante algunas horas mientras ellas pueden trabajar y tiene varios propósitos. Uno de los propósitos es el desarrollo temprano de los niños y otros que las madres puedan tener tiempo para, para insertarse al mercado laboral. ¿Qué más? Este P70106 debe ser otro programa social, veamos. Este, si no me recuerdo, es cualquier otro programa alimentario. Hay otros programas alimentarios más chiquitos, más locales, a eso se refiere. Este P70107 también es otros. Este P70108, veamos qué es. Todos son pases, ¿no? Para no hacer eso, podemos irnos al diccionario de frente. Vamos a ver el diccionario mejor. El problema con esa base de datos es que los nombres son muy largos y por eso no aparecen en- no aparecen completos en la base. Vamos a buscar.
En el diccionario, acá están. Esas variables que hemos visto, P701.01, ¿no? Vaso de leche, comedor popular, desayunos en Caliwarma, almuerzos en Caliwarma, guaguaguasi. Acá son otros tipos de programas sociales alimentarios. ¿Qué más? Acá está separando por guaguaguasi diurno, es decir, guarderías, pero hay otro tipo de guaguaguasi, que es acompañamiento a las familias, que es darle consejos y información a las familias. Está el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, que se le conoce como Centros de Emergencia Mujer. Está el programa Juntos, está Pensión 65, está este, que es el programa de alfabetización, que es el PRONAMA, antes se llamaba PRONAMA. Es un programa donde mayores de edad que no lograron educarse en su niñez y no saben leer ni escribir, pueden aprender ya siendo mayores, ¿no? O sea, personas de 40, 50, 60 años acceden a este programa para aprender a leer y escribir ya siendo adultos. Otro que es este programa de capacitación laboral juvenil Jóvenes Productivos, el Programa Nacional para la Generación de Empleo Social Inclusivo llamado Trabaja Perú, el programa Impulsa Perú, Beca 18, y creo que esos son todos acá. Bono Gas, esos serían todos. Esos son los programas sociales que están en esa base de datos. Bien. Entonces, ahí pueden rastrear qué hogares acceden a esos, qué hogares acceden a los programas sociales. Acá vamos a hacer un tab sencillo. Por ejemplo, 24.40% de los hogares del Perú tienen algún miembro que acceda a Caliwarm. Acá sería 0.06% de hogares del Perú tienen algún miembro que accede al Centro de Emergencia Mujer. Y el 10.50% de hogares en el Perú tienen algún miembro que accede al programa Juntos, al programa de transferencias condicionadas Juntos. Entonces, ese módulo es bastante interesante. Y finalmente, vayamos a este módulo que es gobernabilidad, democracia y transparencia, que es un módulo olvidado, muy poca gente lo usa. Está acá, el módulo 85, el último. Está el último porque ya nadie lo utiliza, pero no lo utilizan no porque tenga información poco relevante, sino porque desconocen que existe. Y es un módulo muy, pero muy rico, que ojalá se empiece a utilizar con más frecuencia. Descargamos. Y como el nombre del módulo dice, es un módulo que tiene preguntas sobre cómo se percibe la democracia, cómo se percibe el desempeño de las instituciones del Estado, de cómo la gente cómo interactúa con la sociedad, con sus autoridades, con sus vecinos, cuán satisfechos se sienten las personas con sus ingresos, cuán satisfechos con sus relaciones sociales. Eso es un módulo que está muy relacionado con la subjetividad sobre cómo se sienten las personas en su sociedad. Entonces, abrimos y veamos qué preguntas hay. Primero, ¿a nivel de qué está? Veo que acá está código de persona, entonces cada fila es una persona, ¿no? Cada fila es una persona y veamos qué preguntas hay. Por ejemplo, actualmente, ¿tiene usted confianza en el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Tiene confianza en la oficina, confía en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE? ¿Confía en la RENIEC? ¿Confía en la Municipalidad Distrital? ¿Confía en la Municipalidad Provincial? ¿Confía en la Policía Nacional? ¿Confía en las Fuerzas Armadas?
confía en su gobierno regional, confía en el Poder Judicial, confía en el Ministerio del Interior, confía en la Defensoría del Pueblo, confía en el Congreso, confía en los partidos políticos, en la prensa escrita, en la radio y televisión, confía en la Iglesia Católica, en la Procuraduría, en el Ministerio Público, en la Procuraduría General de la República, en la Superintendencia de Registro Público, si no me recuerdo, y así. ¿Qué más? En su opinión, actualmente, ¿cuáles son los principales problemas del país? La corrupción, la violencia, la falta de oportunidades, la pobreza, el delito. Pues acá está bien interesante, ¿no? Podríamos hacer un ranking de cuáles son las preocupaciones principales de los peruanos. ¿Qué es lo más importante para el Perú? ¿Cuál es el problema más importante del Perú? Violencia, eh, corrupción, todo eso está acá. ¿Qué más? Y acá les piden que prioricen eso, ¿no? ¿Cuáles de esos problemas es más grave? Corrupción, falta de credibilidad, falta de empleo, falta de seguridad ciudadana, violencia en los hogares, falta de acceso a salud pública, falta de acceso a seguridad social, mala calidad de educación estatal, violación de derechos humanos, bajos sueldos, pobreza, falta de vivienda, falta de apoyo a la agricultura, todo eso. Uy, lo desordené. ¿Qué más? En su opinión, ¿la gestión del gobierno central, o sea, del gobierno nacional, es buena, mala, muy mala? ¿La gestión del gobierno regional es buena, mala, muy mala? ¿La gestión del gobierno local es buena, mala? ¿La gestión del gobierno local del distrito es buena, mala? En el último año usted ha realizado trámites en el municipio, en el Poder Judicial, en la RENIEC, en la policía, en los bancos, en hospitales, y cómo le fue. ¿Qué más? ¿Le solicitaron alguna vez algún regalo, propina, coima en las diferentes instancias? En la policía, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, todo eso es acá. En el caso de que usted no haya denunciado ese pedido de regalo, propina o coima, ¿por qué no lo hizo? ¿Por miedo? ¿Porque no tenía desconocimiento? ¿Porque no tenía tiempo? Todo eso está acá. ¿Cómo calificaría la atención que recibió? Por ejemplo, de la municipalidad distrital, de la municipalidad provincial, del Poder Judicial, de la Defensoría, del gobierno regional, todo eso. ¿Qué más? En su opinión, ¿la democracia sirve o no sirve? ¿Cree que es muy buena la democracia para los políticos, para los ciudadanos o no? Según usted, ¿en el Perú se respeta la libertad de expresión? ¿Se respeta la igualdad frente a la ley? ¿Se respeta la libertad política? ¿Se respeta las elecciones? ¿Mm? En los últimos 5 años, ¿usted ha sido maltratado en algún lugar? Y si no ha, y si ha sido maltratado, ¿por qué no ha denunciado? ¿Mm? Preguntas muy interesantes, ¿no? Eso está en uno de los módulos, pero en uno de los archivos de ese módulo. En el otro archivo hay preguntas también muy interesantes. Por ejemplo, bueno, acá las preguntas están ah, sin el nombre completo, pero vayamos a algunas interesantes. Mm, En la actualidad, la situación económica de su hogar respecto a ingresos, ¿le alcanza? ¿No le alcanza? ¿Apenas logra un equilibrio entre gastos e ingresos? En el último año, ¿su nivel de vida en su localidad ha mejorado, ha empeorado? ¿Cuán satisfecho se siente con los bienes y servicios que recibe?
Acceder a programas sociales ha mejorado su calidad de vida. ¿Qué más? Los ingresos de su hogar, con los ingresos de su hogar, ¿usted cree que vive bien o vive mal? ¿Cuánto cree que es lo mínimo mensual que necesitaría para que su hogar viva bien? Sus ingresos son estables, inestables, muy inestables. En una escala del 1 al 10, ¿cuán satisfecho se siente con sus ingresos? ¿Qué más? Ya creo que esos son los más importantes. No, son preguntas muy, muy interesantes, muy sobre bienestar subjetivo. Y eso es interesante porque no necesariamente, bueno, hay esta discusión sobre bienestar, ¿no? Usualmente nosotros consideramos que mientras más ingresos tengan las personas, más feliz va a ser, pero no necesariamente es así, ¿no? Y por varias razones, muchas razones. Por ejemplo, que hay bienes que no se acceden en el mercado, hay bienes que solamente los puede dar el Estado. Un ejemplo de esto es en la India. En la India, por más rico que seas, es posible que no puedas acceder a agua potable. ¿Por qué? Hay gente muy rica en la India de que a pesar de que tiene millones de dólares en sus cuentas bancarias, no tiene agua potable las 24 horas en sus casas. ¿Por qué? Porque esta persona depende de que el Estado, porque en ese caso el Estado es el dueño y el proveedor de agua en la India, tiene que resolver los problemas de acceso al agua, ¿no? Entonces, es un ejemplo de que los ingresos no necesariamente te dan satisfacción como uno esperaría. Y hay mil razones, ¿no? Hay otras razones por las cuales los ingresos no son un buen reflejo del bienestar de las personas. Y este módulo es un módulo que puede ayudar a estudiar ello. Ok, chicos. Pues finalmente nos queda 10 minutos. Podemos ver cómo juntar los módulos. Pues, por ejemplo, yo guardé el módulo 300 con el nombre M300. Guardé el módulo 500 con el nombre M500. Guardé el módulo sumaria con el nombre M18. No, perdón. Guardé, no, no, el de educación lo guardé con M300. El de ingresos lo guardé con M500. Los voy a juntar acá, hacer un merge entre el módulo de educación con el módulo de ingresos. Como yo sé que el módulo de 300 está a nivel de personas y además sé que el módulo 500 también está a nivel de personas, tengo que hacer un merge 1-1, donde el identificador de la persona sería todo esto: el código de conglomerado, el código de vivienda, el código de hogar y el código de persona. Hago el merge y veamos si hace un match bueno. Me dice, he logrado hacer match de 99.646 observaciones, pero resulta que 27.115 personas que estaban en la base master no están en la base UCI. Porque yo sospecho que en el módulo 300 había niños que estaban estudiando y que no están presentes en el módulo 500, porque en el módulo 500 solamente están los que están en la edad de trabajar, mayores de 14 años. Es por eso que hay esa cantidad de personas que aparecen en la base de educación, pero no aparecen en la base de ingresos. Entonces está perfecto, no hay problema. Pues ahí ustedes pueden tener ya esas dos bases juntas. Esta base serviría, por ejemplo, para hacer una estimación sobre cuán importante es la educación en los ingresos de la persona. En esa base ya tengo junta la variable educación
y la variable ingresos salariales, o ingresos totales. ¿No? Por ejemplo, acá hagamos un tabulate de ingresos de los que trabajan separado por educación. Una persona, en promedio, las personas con 0 años de educación solamente tienen ingresos de 327 soles. Una persona con 18 años de educación en promedio gana 4.467 soles, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Mientras más educación, más ingresos. También puedo separar educación por tipo de empleo. Los que son empleadores o patrones o jefes, en promedio tienen 10,74 años de educación. Los que son obreros tienen en promedio 9,33 años de educación. Los que son trabajadores del hogar tienen 9,27 años de educación. Interesante. Los que son empleados son los que tienen más años de educación. Los oficinistas deben ser ahí, empleados. Luego puedo juntar la sumaria, acá, con el módulo 18. El módulo 18 era... ya me olvidé que era el módulo 18. Módulo 18. Veamos. Lo guardé, creo. Veamos. Módulo 18. M18. Ah, equipamiento del hogar. El equipamiento del hogar, voy a hacer un merge con la sumaria. Y acá hizo match. Ya está. En ese caso, como sumaria estaba a nivel de hogares y el módulo de equipamiento del hogar lo transformé para que esté a nivel de hogares, entonces necesito acá solamente el código del hogar. Conglomerado vivienda hogar. Ya está. Y finalmente podría ser un merge entre el módulo 500 y el módulo sumaria. Pero resulta que el módulo 500 está a nivel de personas y el módulo sumaria está a nivel de hogares. Entonces voy a tener que utilizar el código del hogar, conglomerado vivienda hogar, donde yo sé que cada hogar, uno, va a poseer o va a tener dentro de sí a varias personas. Entonces, varias personas, M personas del módulo 500 corresponden a un solo hogar del módulo sumario. Hago el merge y me sale acá que ha hecho match para todas las personas. Y está bien. Y ahí ustedes pueden eh, relacionar variables. Por ejemplo, en el módulo 500 tenía la variable inclusión financiera, pero no tenía pobreza. En la sumaria ya tengo pobreza. Entonces, ahora sí puedo relacionar inclusión financiera con pobreza. Acá me dice, el 21,25% de pobres extremos tiene algún producto bancario financiero. El 43% de los no pobres, casi el 44% de los no pobres, tienen algún producto bancario financiero. Los no pobres son los que tienen más, los que están más incluidos financieramente. Y así pueden hacer relaciones entre variables de diferentes módulos. Juntar los módulos y ya está. ¿Preguntas, chicos? Diego, un favor, ¿podrías repetir lo del M1 que Y bueno, explicaste? no te escuché bien. ¿Podrías repetir lo del M1 que explicaste? Ah, bueno. El merge M1 lo que me está diciendo es eh, que hay M individuos, hay varios individuos de la base master que van a hacer match
con un elemento de la base sumaria, ¿no? ¿Por qué? Porque el módulo 500 es de personas y el módulo sumario es de hogares. Entonces, varias personas, M personas, están en un mismo hogar, ¿no? Por eso M1. Si hubiera querido hacer al revés, primero en el máster ponía sumario y en el using ponía el módulo 500. Acá debería poner 1M. ¿Por qué? Porque en cada hogar de la sumaria van a haber M o varios individuos de la base M500, ¿no? Entonces el 1M o el M1 se utiliza cuando los niveles de agregación de las bases no son los mismos, ¿no? Acá el nivel de agregación era hogares y acá el nivel de agregación era personas. Si el nivel de agregación es el mismo, debería utilizar 1-1, ¿no? Por ejemplo, acá el nivel de agregación del máster es personas, el nivel de agregación de M500 es personas, entonces 1-1. El 1M o el M1 se utiliza cuando están en diferentes niveles de agregación. Ok, chicos, ¿tienen preguntas? Hoy día quería acabar con la ENAU panel, pero no nos alcanza tiempo. Así que la siguiente ya hacemos el panel, el ENAU panel. Acá me dice en el M37 que era programas sociales. ¿Te refieres a este? Claro, programas sociales está a nivel de hogar. Bueno, si quiero hacer un merge entre M37, quisiera hacer un merge use, por ejemplo, si quiero hacer sumaria y M37 debería hacerlo 1-1, ¿no? Porque sumaria está en nivel de hogares y M37 también está a nivel de hogares. M37 es el módulo de programas sociales. Pero si, por ejemplo, quisiera hacer el módulo M500 y el módulo M37. Esto me serviría, por ejemplo, tengo una pregunta de investigación que dice, ¿acceder a CUNAMAS aumenta los ingresos de las madres? ¿No? Tiene sentido, porque las madres pueden dejar a sus hijos en CUNAMAS y tienen más tiempo para poder buscar trabajo, para trabajar más horas, ¿no? Y por tanto van a tener más ingresos. Entonces podía unir el módulo 500, que es de ingresos, con el módulo de programas sociales. En este caso, M500 está al nivel de personas y M37 a nivel de hogares. Por tanto, debería ser M1 y acá le faltaría el código de... No, está bien, código hogar. Lo que me está diciendo es varias personas del módulo M500 corresponden a un hogar del módulo programas sociales, ¿no? Entonces, ahí podría salir esa investigación de cómo afecta acceder a una más en los ingresos de las madres.
Ok, chicos, entonces hasta ahí entraría el control del martes. No es necesario que tengan descargados los do files o descargados las bases de datos, pero se les puede preguntar, por ejemplo, qué tipo de merge necesitaría si quiero juntar la base 500 con la base programas sociales. ¿No? Esa sería una pregunta, por ejemplo. ¿Qué necesito? El merge M1. ¿Qué merge necesitaría para juntar la base 300 de educación con la base 500 de ingresos? Necesitaría un merge 1-1. Entonces, esas preguntas pueden venir. Ya, chicos. Entonces, eso sería todo por hoy. Ya son las 10. Así que ya nos vemos el martes. Ya subo el DoFile y voy a también subir el DoFile de la siguiente, que es de la no panel. Y chicos, cuídense. Nos vemos un fin de semana.